Problema propuesto 11.89, página 653. El movimiento de una partícula se define mediante las ecuaciones x igual a 4t cúbica menos 5t cuadrada más 5t y y es igual a 5t cuadrada menos 15t, donde x y y se expresan en milímetros y tiempo en segundos. Determine la velocidad y la aceleración cuando, inciso A, el tiempo es igual a 1 segundo, inciso B, cuando el tiempo es igual a 2 segundos. Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Vamos a ver dicho problema, que lo he seleccionado para que entendamos algunos conceptos del movimiento, que entendamos lo que estamos haciendo en los cálculos de las integrales, de las derivadas, pero que lo entendamos. Ese es el objetivo de haber hecho este problema, que no tiene gran complicación, pero sí nos aporta una gran ayuda para los conceptos que hemos visto. Entonces dice que en el eje de las X existe el movimiento de la partícula, el movimiento rectilíneo en el eje de las X. El movimiento rectilíneo está dado por una función, la posición, es decir, qué tan lejos está del origen en el eje de las X, que se mide en milímetros, hoy en milímetros, unidades de longitud, hoy en milímetros, y está dada por una función del tiempo. Es decir, vamos a analizar este movimiento rectilíneo, cómo se mueve el objeto en el eje de las X y cómo se mueve el objeto en el eje de las Y. Y está dada también la posición, qué tan alto está, que hoy la Y representa las alturas, qué tan alto o qué tan bajo está, es una función del tiempo. La posición, qué tan lejos está del origen, es una función del tiempo. Para lo cual lo he tabulado. He elegido valores de 0, 1, 1.5, 2 y 3 del tiempo. Y lo medimos en segundos y la posición nos dice que en milímetros. Entonces lo he tabulado, le he ido dando valores a t cuando t vale 0, la posición vale 0, cuando t vale 1, la posición vale 4, cuando tiempo vale 0, cuando vale 1, la posición en X vale 4, cuando el tiempo vale 1.5, la posición vale 9.75, cuando el tiempo vale 2, la posición vale 22 y cuando el tiempo vale 3, vale 78 milímetros. Los mismos tiempos que he utilizado para el eje de las X son los tiempos que he utilizado para el eje de las Y. Cuando el tiempo vale 0, la posición vale 0. Cuando el tiempo vale 1, la posición vale menos 10. Cuando el tiempo vale 1.5, la posición vale menos 11.25. Acá debe ser negativo. Menos 11.25. Cuando el tiempo vale 2, vale menos 10. Y cuando el tiempo vale 3, vale 0. Los he tabulado. Ahora sí estamos en movimiento en 2 dimensiones de longitud y la tercera dimensión, que es el tiempo. Quedamos que el movimiento rectilíneo en el eje de las X y el movimiento rectilíneo en el eje de las Y se van a unir en el tiempo. Son 2 movimientos de longitud, cada uno en su eje. Regresamos a movimiento rectilíneo, 2 movimientos rectilíneos que están unidos en un solo movimiento y están unidos por el tiempo, que es nuestra tercera dimensión hoy. 2 dimensiones de longitud, y están unidos esos movimientos de 2 longitudes, están unidos
en el tiempo. Entonces estamos hablando de un movimiento en 2 dimensiones de longitud y la tercera dimensión, el tiempo. Si hiciera yo un movimiento en 3 dimensiones de longitud, como lo estoy haciendo con mi marcador, se está moviendo en 3 dimensiones. Hoy, como se está moviendo en 2 dimensiones de longitud, esas 2 dimensiones de longitud forman un plano, que hoy es el pizarrón. Entonces me pide hallar la velocidad. Inciso A dice la velocidad y la aceleración cuando el tiempo vale 1. Voy a marcar la curva de 2 longitudes, es decir, se ha movido mi marcador en el plano de las 2 dimensiones, que hoy es el pizarrón. Vamos a poner mucha atención cómo hago el movimiento. Aquí así, por aquí tocaría el máximo y por aquí hasta allá, hasta el 78. Hasta el 78. Después vamos a analizar lo que acabo de hacer con el marcador verde. Ok, vamos a encontrar la velocidad. Esta era la importancia de este problema. Vamos a encontrar de este lado, voy a hacer de azul todo lo del eje X y de este lado de negro todo lo del eje de las Y. Entonces decimos que la velocidad en Y es igual a la derivada de Y con respecto a T. Derivo con respecto a T y queda 10T menos 15. Y yo también sé que la aceleración es la diferencia de velocidades con diferencia del tiempo. De este lado puro eje Y, de este lado puro eje X. La derivo y me queda 10. La aceleración en el eje de las Y es constante, es la derivada de esto, es constante. Vamos a ver en el eje de las X. En el eje de las X, la velocidad en X es la diferencia en X con respecto al tiempo. Derivo 12t cuadrada menos 10t más 5. Derivo y se llama la aceleración en X es igual a 24t menos 10. Y tenemos ya la aceleración en el eje de las X y la aceleración en el eje de las Y. La velocidad en el eje de las X y la velocidad en el eje de las Y. Vamos a analizar, que era la parte importante de este problema, vamos a analizar qué estamos haciendo, cuánto recorrió, cuántos milímetros. Si habláramos de distancia recorrida, vean cómo aquí toca el menos 11.5 más o menos, menos 11.5. Entonces, en el eje de las Y habría recorrido 11.5 y 11.5, es decir, 22, 23 milímetros. 11.25 para abajo y 11.25 para arriba, habría recorrido 25 milímetros en los 3 segundos, 1, 2 y 3 segundos, habría recorrido con una velocidad promedio en Y. Habría recorrido 11.5 hacia abajo y 11.5 hacia arriba. Vean cómo empieza en 0 y termina en 0. 3 segundos después, en el tiempo 0, está en 0. En el tiempo 3, cuando han pasado 3 segundos, regresó al 0. Es decir, si yo analizo este movimiento rectilíneo, acá me habrá consumido casi 1.5 segundos y 1.5 segundos en regresar, aproximadamente. Entonces, su velocidad promedio en esos 3 segundos sería 11.5 de bajada y 11.5 de subida en 3 segundos. Nos da una velocidad media o promedio 11.5 por 2 entre 3 de 7.67 milímetros por segundo en el eje de las Y.
Pero en el eje de las X pasa algo totalmente diferente en los mismos 3 segundos. También es importante destacar, remarcar que el eje del tiempo no existe. Estamos en dimensiones del espacio, que hoy el espacio nada más es un plano. Entonces el eje del tiempo no existe, no hay un eje del tiempo. Lo vamos marcando acá. En el tiempo 0 la partícula está en el origen, x0 y y0. En el tiempo 1 y vale menos 10, y vale menos 10 y x vale 4. Y entonces la gráfica, que es la punta de mi marcador verde, la partícula hoy es la punta de mi marcador verde, está haciendo este recorrido. En el eje de las Y recorrió 11.5 hacia abajo y 11.5 hacia arriba en 3 segundos, con una velocidad promedio de 7.65 milímetros por segundo. Pero en el eje de las X pasa totalmente diferente. Vean toda la distancia que recorrió en 3 segundos. Velocidad promedio en X. ¿Cuál es la velocidad promedio? Empezó en 0. ¿Qué distancia recorrió? 78 milímetros. ¿En qué tiempo? En 3 segundos. Vamos a ver su velocidad promedio en esos 3 segundos. 78 entre 3, 26 milímetros por segundo. Nada más es para que tengamos la noción de lo que estamos calculando. Vean las velocidades tan diferentes. En el eje de las Y 7.65 y en el eje de las X 26, casi 4 veces más rápido, casi recorre 4 veces más distancia en X que en Y en el mismo tiempo. Casi recorre 4 veces más distancia en el eje de las Y, en el eje de las X, que en el eje de las Y en el mismo tiempo. Vamos a encontrar la velocidad. Dice, cuando t vale 1, cuando el tiempo vale 1, voy a calcular la velocidad en y. Esta es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea en el tiempo 1. Voy a calcular qué velocidad lleva en el eje de las y acá y qué velocidad lleva en el eje de las x cuando el tiempo vale 1. Cuando el tiempo vale 1, la velocidad en y vale 10, por lo que vale el tiempo, que vale 1. 10 menos 15 menos 5. Y era de esperarse que fuera negativa, que la velocidad fuera negativa y va hacia abajo. La voy a marcar la velocidad con el marcador azul. Dice cuando el tiempo vale 1 y la voy a marcar a escala centímetros. Son milímetros por segundo, pero la voy a dibujar a escala centímetros. Ahí está dibujada a escala y va hacia abajo la velocidad. Vamos a ver qué pasa en el eje de las X. Cuando el tiempo vale 1, es igual a 12, por lo que vale el tiempo al cuadrado, menos 10t más 5, acá por lo que vale el tiempo, que hoy vale 1. Vamos a ver cuánto resulta. 1, 1, y vamos a encontrar la velocidad en X. Entonces es 12 menos 10 más 5. 12 menos 10 más 5. 7 milímetros por segundo. Acá también son milímetros por segundo. La voy a dibujar a escala nuevamente. Utilizo la regla y aquí será la velocidad. Vean cómo será la velocidad. 7. Y aquí está. Más grande la velocidad en el eje de las X que en el eje de las Y.
y voy a calcular la velocidad resultante, la verdadera velocidad. He descompuesto el problema en dos velocidades, velocidad en X y velocidad en Y. Esto para hacer el estudio de dos movimientos rectilíneos, pero la verdadera velocidad pues estará aquí. Esta será la verdadera velocidad. ¿Cómo la voy a calcular? Pues con el teorema de Pitágoras. Voy a calcular acá ya la de los dos y digo, cuando el tiempo es igual a 1, y entonces con el teorema de Pitágoras calculo la verdadera velocidad. Velocidad en X al cuadrado sería 7 al cuadrado más menos 5 al cuadrado es la verdadera velocidad. Teorema de Pitágoras, 7,49 más 25, 74, 8.60 milímetros por segundo. ¿A qué ángulo? Acuérdense que la velocidad es un vector y lleva un ángulo. ¿A qué ángulo? Pues con la tangente. Este vale 5, este vale 7. 5 entre 7, inversa tangente, 35.54 grados. Me pide encontrarla cuando el tiempo vale 2. Habrá que hacer exactamente lo mismo. ¿Hacia qué vamos? A que en cada punto del trayecto de la partícula va a existir una velocidad en X y va a existir una velocidad en Y. Si vemos, por ejemplo, aquí, cuando en cada posición de la partícula existirá una velocidad en X, una velocidad en Y, y mediante el teorema de Pitágoras, y dado que la velocidad es un vector, tengo que encontrar su ángulo. Ahora vamos con la aceleración. La aceleración en el eje de las Y es constante, siempre va a valer 10. Lo voy a hacer ahora para el tiempo 2. Para el tiempo 2, la aceleración vale 10. La aceleración en Y vale 10. Quedé que lo iba yo a hacer de negro. Para el tiempo 2, la aceleración en Y vale 10, de hecho es constante, siempre va a valer 10. Y en el eje de las X, vamos a ver cuánto vale. Ahora estoy trabajando la aceleración para tiempo igual a 2. Para el tiempo es igual a 2, calculo la aceleración en X, entonces es 24 por lo que vale el tiempo menos 10. Hoy el tiempo quiero que valga 2, entonces es 48 menos 10, 38. Voy a tratar de dibujarla a escala. Aquí me pide el problema también calcular la aceleración. Dijo la velocidad, que las dibujé de azul, y la aceleración cuando el tiempo vale 1. Por problemas de no encimar todo, voy a calcular aquí la aceleración. La aceleración cuando el tiempo vale 2, también me pide el problema calcular la velocidad. Por condiciones de espacio no lo voy a hacer. Voy a calcular la velocidad, que ya lo hice, cuando el tiempo vale 1. Y voy a calcular la aceleración, esta es la velocidad, y voy a calcular la aceleración cuando el tiempo vale 2 para hacer la gráfica. Entonces, cuando el tiempo vale 2, la voy a hacer de negro, la aceleración vale 10. Cuando el tiempo vale 2, la aceleración vale 10. Aquí estaría mi aceleración en Y hacia arriba, positiva, y vale 38. No va a alcanzar incluso la regla, lo voy a tratar de hacer así. Vale 38 y va a la derecha. Este vector lo puedo pasar para acá sin problema y quedaría así. Esta sería la aceleración.
la aceleración como tal. Esta es la aceleración en X, esta es la aceleración en Y, es un vector. Y también, ¿hacia dónde voy? Bueno, vamos a calcularla. Entonces, el vector aceleración, este es el vector velocidad, el vector aceleración es igual a 10 al cuadrado más 38 al cuadrado, le obtengo la raíz y ese será mi vector aceleración. 38 al cuadrado más 100, 39.29. 39.29 milímetros por segundo cada segundo. Es como en ese punto va cambiando la velocidad por cada segundo que está transcurriendo del tiempo. ¿Hacia qué vamos? Que también, así como en cada punto del desplazamiento, existe una velocidad total. En cada punto del desplazamiento o de la posición en X y en Y, en cada punto existe una velocidad que la hemos descompuesto en velocidad en X y velocidad en Y. Y así como existe esa velocidad, también existe una aceleración. En cada punto del desplazamiento existe una aceleración en Y y una aceleración en X, existe una posición en X y una posición en Y. Y entonces tenemos los 4 elementos en cada punto, que esta parte que yo hice con línea continua, la curva que marca tipo parábola, que es en línea continua, en realidad es una sucesión de puntos, son muchísimos puntos unidos tan finamente que nos da la ilusión óptica de ser una línea continua. En cada punto X y Y existe la posición, existen las posiciones Y y la posición X, y en cada punto existirá de azul una velocidad en X, una velocidad en Y, es decir, existirá el vector velocidad. Y en cada punto de la curva existirá una aceleración en Y, una aceleración en X, es decir, existirá un vector aceleración. Voy a calcular de su ángulo y con eso terminamos. Entonces es 10 entre 38 inversa tangente a un ángulo de 14.74 grados. Espero haya quedado entendido que estamos repasando los conceptos, estamos recalculando, inventando, reforzando sería la palabra, reforzando los conceptos que hemos visto. Posición, ahora la posición es en X y en Y. Velocidad, pues existe una velocidad en X y una velocidad en Y. Entre las dos forman a la verdadera velocidad y como es un vector con un ángulo. Aceleración en X, aceleración en Y. Si existe una aceleración en X y una aceleración en Y, existe la verdadera aceleración. La verdadera aceleración forma un ángulo con la línea horizontal, dado que la aceleración, la velocidad y la posición es un vector. Entonces, esta posición también tiene un vector. Esta posición es el vector R, que es el vector de posición y es una función del tiempo, una función vectorial del tiempo. Cada posición tiene su vector de posición. El vector de posición liga la posición del punto en estudio al origen. Y ahora ese vector tiene una coordenada en X, una coordenada en Y y por lo tanto forma un ángulo. Es un vector. Entonces hoy la posición, la velocidad y la aceleración serán vectores. Y con esto
podemos ampliar sin problema todos estos conceptos a la tercera dimensión de la longitud, llamada el espacio, unidos los tres movimientos rectilíneos en X, en Y y en Z, unidos por el tiempo y todos analizados como vector. El vector de posición, el vector velocidad, el vector aceleración. Quiero descomponer alguno de ellos, lo puedo descomponer en sus tres movimientos rectilíneos. Velocidad en X, aceleración en X, posición en X. Quiero encontrar el verdadero vector aceleración, es el teorema de Pitágoras ampliado a 3 dimensiones. Cuando estemos en el espacio, será la verdadera aceleración. Aceleración en X, aceleración en Y, aceleración en Z. Espero haya quedado entendido este problema de repaso.